personaje, que como vosotros bien recordáis ahí puesto José. Bueno, la historia de José, si recordamos, está desde el capítulo 37 que hemos visto de Génesis hasta el 50, cuando termina el libro del Génesis. Vamos a recordar lo que hemos visto hasta ahora, porque hemos visto el capítulo 37. ¿Vale? Esto lo digo así porque quiero que nos situemos con una cosita que voy a decir ahora. ¿Qué hemos visto ahora? Pues que José es el 11º hijo de Jacob, de los 12 que tiene, de las futuras 12 tribus. Es el preferido de Jacob. Y Jacob le ha regalado una túnica de colores, ¿no? ¿Lo recordáis? Y eso a los hermanos pues les ha provocado bastante envidia, ¿no? Además, Dios se revela a José y le da unos sueños. Él se los cuenta a su familia y, bueno, pues más envidia todavía. Y llega un momento en el capítulo 37 en que sus hermanos tienen que viajar a 80 kilómetros al norte a Siquem con los ganados. Y después de un tiempo, Jacob está preocupado por su hijo y le dice a José: ve y me da noticias sobre ellos. Y él dice: heme aquí, y sube, ¿no? En busca de ellos. Allí, cuando lo ven venir de lejos, pues sabemos que los hermanos dicen: anda, mira, aquí viene el soñador, y empiezan a idear planes para matarlo. Después de varios contratiempos, pues sabemos que lo tiran a un pozo, que lo sacan, que pasan unos ismaelitas por allí y le dicen: mira, pues esto nos viene bien, lo vendemos a los ismaelitas, nos ganamos un dinero y encima nos lo quitamos del medio, ¿no? Y allí se queda a finales del capítulo 37 Jacob llorando, desconsolado porque cree que su hijo ha muerto, y José sabemos que está vendido como esclavo en el palacio por un tal Potifar, ¿no? Así que ahí termina el capítulo 37. Hoy vamos a ver el 39. Y como muchos soy de la generación de varios sésamos, del 37 al 39 nos hemos saltado un capítulo, ¿no? ¿Por qué no lo hemos saltado? Bueno, pues lo vamos a ver ahora. Porque el capítulo 39 comienza como termina el capítulo 37, entonces eso llama la atención en algo. Vamos a leer nuestro texto, que está en capítulo 39, el capítulo 39 entero, ¿vale? Vamos a leerlo. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. El mismo versículo, la misma información que capítulo 37. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa
en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo yo que alzaba yo la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué pasa en el capítulo 38? ¿Por qué nos hemos saltado la historia si luego la historia de José es desde el 39 al 50? Bueno, ¿quién escribe el Génesis? Moisés, ¿verdad? Creo que Moisés está haciendo un paréntesis en la historia de José de manera intencional para contar lo que ocurre con su hermano Judá, hermano de José. ¿Qué le ha pasado a Judá en el capítulo 38? Judá tiene 3 hijos. El mayor se casa con una mujer que se llama Tamar. El hijo mayor de Judá muere y, según la ley, el segundo hijo tiene que casarse con Tamar. Pero no se casa con él, también muere, y el tercer hijo se tiene que casar con Tamar. Y antes de que Jacob le dé a su tercer hijo a Tamar, ocurre lo que va a contar Moisés en el capítulo 38. Y es que Tamar, en plan vengativo, dice: esto no me huele bien, y dice: me voy a disfrazar de prostituta y ahora se va a enterar Judá. Se pone a las puertas de la ciudad, por allí pasa Judá, y Judá cae en la tentación de acostarse con la prostituta que es su propia nuera. Resumen del capítulo 38. Yo creo que sin duda Moisés está contando aquí la historia de Judá intercalada en la historia de José justo antes de este episodio del capítulo 39, porque quiere resaltar un contraste entre Judá y entre José, que son 2 historias con la misma temática, pero como veis son resultados muy diferentes, ¿no? Judá cede ante la tentación sexual, mientras que José no lo hace. Y la inmoralidad de Judá hace iluminar aún más lo que es la rectitud y la castidad de José. Y de eso trata, como hemos leído, el capítulo 39, ¿no? Los primeros 6 versículos nos hablan de la integridad de José en su nueva posición de trabajo, de siervo, que va a ir prosperando poco a poco hasta que Potifar pues, le dice: ahí lo tienes todo, manéjalo tú, ¿no? Y el texto repite, para dejarlo bien claro, que el éxito y la prosperidad que vienen en la casa de Potifar vienen porque Dios está detrás de la vida de José. En los versículos 6 y 7 vemos cómo comienza la historia con la mujer de Potifar, ¿no? Y dice el versículo 6 que José era un guapetón, hermoso semblante y bella presencia. De ahí que la mujer de Potifar pues, pone los ojos sobre él, ¿no? Y comienza el asedio para que se acueste con ella. Así que durante varios días, o semanas, o meses, o años,
Moisés no lo especifica. Ella está ahí un día tras otro, insistiendo, hasta que llega un día, el día clave, ¿no? Que este ya no se me escapa de aquí, no hay nadie que me vea, pues le agarra la ropa y José sale corriendo. Y ella, lejos de rendirse, pues dice, este para mí sí o sí, me vengo como sea. Tiene que mentir, tiene que contar una historia, inventarse una historia con la ropa para acorralar a José, y tiene esas ropas, como digo, como prueba, ¿no? Primero se lo cuenta a los siervos, después a su marido. Su marido no le queda otra que con esas pruebas encarcelarlo. Y allí, en la cárcel, dice el texto que Jehová estaba con José y extendía su misericordia sobre él. De tal forma que igual que iba prosperando la casa de Potifar, va a prosperar todo lo que está haciendo el jefe de la cárcel. Se repiten las mismas palabras en versículo 3 y en versículo 23. Las repeticiones en la Biblia no son gratuitas, ¿no? Siempre señalan algo importante. Tanto el verso 2 como el 5, como el 21 y el 23 están dejando una idea muy clara. El éxito de la inteligencia y el buen trabajo de José con Potifar y con el jefe de la cárcel no es tanto por el propio José y sus habilidades, sino que atribuye todo lo que está pasando a la mano de Dios que está detrás del trabajo de José. Y Moisés, cuando escribe el Génesis, al escribir esta repetición, se arriesga culturalmente a exponer una idea que en la antigüedad era lo que normalmente se creía. En la antigüedad se pensaban que los dioses eran territoriales. Es decir, no lo sé, imagínate, que en Francia es Lourdes, ¿no? La Virgen de Lourdes, y aquello, el territorio, aquello de todo lo que ocurre es por la Virgen de Lourdes, y aquí en la provincia es por la Morenita, aquello de Andújar, o no sé. Eso era la idea, ¿no? Pero José ahora está en Egipto y es el único hijo de Jehová, el Dios de Israel, que está rodeado, pues, de personas egipcias, ¿no? Hay algo ahí que choca también, y Moisés quiere dejarlo eso claro, ¿no? Da igual donde te encuentres, siempre cuentas con la compañía de Dios a tu lado. Y que Dios esté de tu lado, pues significa que su soberanía llegue incluso a influir, a mí esto me llamaba mucho la atención de este pasaje, llegue incluso a influir a personas que están a tu alrededor sin que tú tengas la más remota idea de lo que está pasando. Dice el versículo 21, Dios dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Es Dios el que da gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Está influyendo sobre el carcelero. Como venimos también señalando en otras predicaciones, José es el actor principal en esta historia, pero el que se atribuye todo el mérito, el guionista, el director de toda la historia de José, es Dios, ¿no? Y Moisés al escribir lo deja patente. Y ese mismo Dios que se muestra de igual forma en la vida de José, lo hace con nosotros también, ¿no? Aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Muchas veces Dios interviene alrededor nuestro en personas que no tenemos ni idea de que esté interviniendo sobre ellos. ¿Para qué? Al final para mostrar su soberanía y que podamos hacer su voluntad, ¿no? Primera enseñanza, ¿no? Y la fe de José empieza a ser vista por Potifar. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios, como decía Pedro, eso se ve. ¿De qué forma? Pues cuando Jacob le pidió a José, y ya en anticipo, de que fuera a sus hermanos su respuesta, ya nos dice mucho. José responde, heme aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Y esa respuesta ya era un anticipo de que a pesar de su juventud, José ya era una persona que obedecía a su padre
y lo hacía con una motivación correcta. Y cuando esa es la actitud, pues eso se traslada a las demás áreas de tu vida. Ahora José está lejos de su padre, está lejos de su familia, de sus personas, y aunque es un joven entre 17 y 28 años, no lo sabemos muy bien, está en una tierra muy extraña para él. ¿Qué le motiva? ¿Qué le recuerda? ¿Qué piensa José allí en tierra extranjera? Él tiene que estar recordando todo lo que su padre Jacob le ha ido contando. Nosotros tenemos la Biblia, José tiene la historia de su padre aquí en la cabeza. Tiene que ser eso lo que le inspire, ¿no? Todas aquellas promesas que Dios le ha hecho a Jacob tienen que estar merodeando por la mente de José. Así que con todo en contra, José vuelve a sorprendernos con una actitud que va en contracorriente. Él es esclavo, está olvidado, es odiado para su familia y trabaja allí en mitad de aquellas personas como si trabajara para el mismo Dios. Y Dios lo prospera. En él se cumplen las palabras del Salmo 1 que conocemos muy bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Recordamos como en el capítulo 37 él huía de los hermanastros que iban a por él, ¿no? Y se juntaba con otros, ¿no? Ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se asentaron, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Una de las lecciones que aprendemos de este pasaje nos habla acerca de la conducta, el testimonio, la motivación y la fe. Van todas muy interconexionadas, ¿no? José, aunque es un esclavo, no se desespera en plan víctima. ¡Ay de mí! Cuando las cosas nos van mal, parece que nos ponemos el cartelito de víctima, ¿no? ¡Ay de mí! José, donde está, trata de hacer las cosas lo mejor posible. Y todo eso sin buscar su propio beneficio. José está trabajando para Potifar, no está trabajando para su propio beneficio, ¿no? Él procuró el bien de los negocios de su amo con la vista puesta en que algún día daría cuentas ante Dios, no tanto ante Potifar, ¿no? Y eso es lo que marcó la diferencia en su vida. Y es una gran lección para nosotros hoy, ¿no? Da igual donde el Señor permita que estemos, donde nos coloque, debemos mostrar nuestra fe en la excelencia y en la lealtad en nuestro trabajo o en aquello que vamos a hacer. Si estás estudiando, estudiando. Si estás trabajando, trabajando en tu trabajo. Dios le ha hablado en sueños a José y le ha dado a su familia una gran promesa, ¿no? Y esa fe debe ser lo que le esté dando a José ese aliento suficiente para trabajar para unos extraños de la misma manera que Pablo le dice a los colosenses, así es como tenéis que trabajar. Colosenses 3:23-24. Lo recordamos bien, ¿no? Haciendo de corazón, haciéndolo todo de corazón, como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Porque a Cristo el Señor serví. Da igual lo que haga, a Cristo el Señor serví. Esa es la lección de Pablo. Y durante más de 10 años se fue el desempeño de José. Obedeciendo a nuestros amos terrenales, estamos obedeciendo a Dios. Pero siempre que brilla una luz más fuerte, siempre el enemigo aparece por allí tratando de apagarla con más fuerza. Siempre llega un momento en el creyente, cuando uno está comprometido con la fe, cuando uno está haciendo lo que tiene que hacer, cuando uno brilla, siempre llega un momento en la vida del creyente, una encrucijada en el que se ve que tiene que obedecer y agradar o a los hombres o tiene que obedecer y agradar a Dios. Siempre llega un momento así, ¿no? Eso le ocurre cuando
llega la mujer de Potifar y entra en escena. Eso le ocurrió aquí a José. Y la pregunta del millón, y la que vamos a decir y a indagar en esta mañana, ¿qué hizo José para no caer en la tentación? Y esa es la historia central aquí, ¿no? Ya desde Génesis 3 con la serpiente hasta nuestros días, es así, ¿no? José es guapetón, es atractivo. ¿Qué otras personas en la Biblia eran guapas y atractivas? David. Y una mujer, y Absalón. Y una mujer del Antiguo Testamento, de saber, debería de ser guapa y atractiva. Esther, bueno, yo estaba pensando en otra. En otra, porque se vio también en un apuro, Sara. ¿Recordáis? La mujer de Abraham. Y ese atractivo, en lugar de darle ventaja a Sara, le metió un problema a Abraham, que tuvo que decir que era mi hermana. A mí media hermana, así con la boca chiquitilla, ¿no? ¿Qué va a hacer José? Este joven guapetón atractivo que a lo mejor por su atractivo pues se metió en este problema. Dice el versículo 10 que mientras ella le hablaba a José cada día, él no la escuchaba para no acostarse al lado de ella. Pues la estrategia principal para no caer en la tentación es muy sencilla: huir en la otra dirección. Pero siempre que uno huye, pues puede ser que te persigan. Ese fue el caso de lo que pasó aquí, ¿no? Con la esposa de Potifar. ¿Qué otro personaje no huyó en la misma situación y se vio metido en problemas? Sacho, algo así. Ya lo vimos en su momento, ¿no? Otro que no huyó se vio metido en un problema gordo. David, cuando vio a Betsabé. Vaya, ¿cómo vencemos la tentación? Pues no hay muchos secretos ni muchas salidas. Parece que la huida es la única de las salidas, ¿no? Huir no siempre es de cobarde. Si tú tienes delante una hormiguita y huyes, es de cobarde, ¿vale? Si tú tienes delante un león hambriento y huyes, no eres un cobarde, eres un inteligente. Es obvio, ¿no? Por lo tanto, si comprendemos que la tentación no es algo pequeño e indefenso, sino algo temible, entonces puedes jugar con la ventaja de saber lo que tienes que hacer. Puedes poner límites, puedes hacer un plan definido de huida y estás siendo sabio e inteligente. Lo mismo que la mujer de Potifar estaba acechando a José, la tentación a los creyentes nos acecha y está detrás de nosotros continuamente. Está, como dicen, a la vuelta de la esquina. Para algunos, como es el caso, puede ser y proceder del área sexual y hay que dirigir la mirada hacia otro lado. ¿Qué tiene que huir en este caso? Los ojos. Segundo ejemplo, si por ejemplo tienes tentaciones con el orgullo, quizá tienes que huir de escuchar ciertos halagos, cumplidos y historias, ¿no?, que son innecesarios. ¿Qué tiene que huir en este caso? De forma figurada, los oídos. Tercer ejemplo. Si tenemos tentaciones con la codicia, hay que frenar ciertos pensamientos imaginativos que son codiciosos, de tener más, etc., ¿no? Y tenemos que refugiarnos en el contentamiento y en el agradecimiento de lo que tenemos. En este caso concreto, ¿qué es lo que tiene que huir? Pues los pensamientos, la imaginación codiciosa. Eso es lo que tiene que huir, ¿no? Este ejemplo, ¿no?, para que se nos quede
un poco la idea que vengo a comunicar, ¿no? La palabra huir. Y huir no es fácil. Yo quizás me pongo la piel de José y, bueno, que tú salgas desnudo por ahí, desnudo con tu ropa interior, no tuvo que ser fácil, ¿no? Pero creo que está reflejando lo que luego más tarde Jesús también va a reflejar la misma idea. Dice Mateo 5, 29, por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En otras palabras, mejor correr desnudo para pasar vergüenza o incluso ir a la cárcel, es el pensamiento que también está diciendo Jesús, antes que echar tu vida a perder. Y Dios le dio gracia, fuerza y sabiduría a José para escapar de esa tentación, y ese mismo Dios es el que tenemos nosotros, y se aplica exactamente la misma enseñanza a nosotros, a nuestra vida, en las mismas situaciones. Pero, ¿quién tiene que hacer su parte? Dios ya promete hacer la suya. ¿Quién tiene que hacer su parte? Nosotros, ¿no? Normalmente siempre tiene un costo. Y quería dejar algo acerca de la parte práctica, ¿no? ¿Qué 3 consejos podemos seguir para que la tentación no nos alcance? Pues 3 consejos rapiditos y cortos. Una cosa que hacer. José, ¿qué hacía? El versículo 1 al 6. Estaba trabajando, ¿no? Estaba manteniéndose ocupado. Y es un buen consejo. Así es como se describe que está José en los primeros versículos. Ella es la que va en su busca, ella está trabajando. Cuando ella va a hablarle, dice José, no te quiero escuchar, yo estoy trabajando. Si dejas tu trabajo, pones y la escuchas. No es lo que José quiere hacer ni hace, ¿no? No quiere empezar el proceso. En el caso de David fue diferente. ¿Por qué cayó en la tentación con Betsabé? Y era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿eh? Pues precisamente todo lo contrario. En vez de estar trabajando, estaba como ocioso, mirando. Ahí, bueno, no tengo nada que hacer, ¿no? Así que no es únicamente huir, es también dejar de ver ciertas cosas, también dejar de estar con ciertas personas, porque quizás escuchamos cosas que no debemos de escuchar, es alejarse de ciertas situaciones. Al final siempre es huir, ¿no? Tenemos que estar haciendo otras cosas más provechosas, ¿no? Si te encuentras concentrado en algo provechoso, será menos probable que tu mirada se centre en algo de lo que tú tienes que huir, ¿no? Porque estás concentrado en algo. Si estás ocioso, tienes más probabilidades de ceder a ver, escuchar, estar con ciertas cosas que no debes, ¿no? Y creo que el Espíritu Santo a cada uno pues nos habla y nos da instrucción, ¿no? Segundo consejo, una cosa a recordar, importantísimo, recordar. Y lo sabemos, ¿no? Cuando decimos que hay una salida, ¿en qué versículo pensamos? Primera de Corintios 10, 13. Dios nos dará juntamente con la tentación una salida para poder soportar. Eso es lo que Pablo le recuerda a los corintios, ¿no? Y es fundamental porque Satanás siempre nos va a querer acorralar y hacer pensar que solo tenemos una opción. La opción es ceder a la tentación. La opción es caer en el pecado, ¿no? Dios provee siempre una salida. Como no lo recuerdes, Satanás te engaña, ¿no? Y tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es hacer nuestra parte? Huir. A ver si se queda más o menos eso claro esta mañana y es una importante lección, aunque sea sencilla, ¿no? Y yo cuando pensaba en esta importante lección,
me acordaba de las pesadillas. Cuando tenemos pesadillas hay algo que nos persigue, que nos ocurre. Que queremos avanzar y no podemos, ¿no? Queremos avanzar y no podemos. Eso es lo que ocurre siempre en las pesadillas, por lo menos me pasa a mí. Yo creo que nos pasa a más de uno, ¿no? Con las pesadillas. Si Dios quiere que huyas de la tentación y tú tienes claro que quieres hacerlo, te aseguro que Dios te va a dar una salida y te va a dar fuerza. No te va a pasar como en las pesadillas, ¿no? Y si te mantienes de frente a la tentación, será únicamente tu responsabilidad. No será que Dios no te ha dado fuerzas para salir de allí. Y el ejemplo de José es muy extremo, ¿eh? Vale que él era guapetón, pero se cree que Potifar muy probablemente sea eunuco, o sea, que no, sexualmente no podía. Y eso implica que su mujer sexualmente está insatisfecha. Y además le sumamos que la sociedad egipcia, curiosamente, las mujeres tenían esa libertad sexual de acostarse con quien querían, que no estaba mal visto, y luego era la mujer de su amo, o sea, que estaba aquí por encima, que yo manejo y hago lo que quiero. O sea, peor no lo podía tener José, ¿no? Más difícil no lo podía tener José. Además, José ya sabía de las consecuencias negativas de no atender a las peticiones de la mujer de Potifar, ¿no? Pero lo vemos consecuente con lo que sabía que no debía de hacer, ¿no? Y el tercer consejo, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que mantenernos ocupados, recordar que Dios nos da una salida, pero también tenemos que tener un plan y una decisión tomada previa de antemano. Tomar esa decisión previa de honrar a Dios por encima de las consecuencias que vayamos a pasar por decir no a la tentación. Y no sé si alguien podría experimentar una presión mayor a la vez que sufre aquí José, ¿no? Pero creo que su ejemplo nos deja de nuevo a los creyentes de hoy en día sin excusa. Aquellos que ceden ante la tentación y argumentamos, si es que no tenía otra salida, si es que si no lo hacía, nos deja sin salida, ¿no? Una lección importante que se resalta en este contraste entre Judá y José es que no son las circunstancias las que nos obligan a actuar de una u otra manera, sino son las decisiones que tomamos y que provienen ya de nuestro corazón. Ahí es donde tomamos las decisiones más fuertes, importantes, las más sólidas. Es en el corazón donde se libra esa gran batalla mortal contra el pecado. Es ahí, ¿no? Así que tenemos que decidir honrar a Dios. Y es que si hay algo también que me llama la atención de este pasaje, es lo que José le responde a la mujer de Potifar. Creo que es la parte central de todo el capítulo 39. Cada vez que va a acosarlo para que se acueste con él. Le dice en versículo 9, la segunda parte: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa es la respuesta de José. José sabía que su pecado al acostarse con ella es un pecado contra Dios. Y su respuesta nos habla de que él se mueve, él le motiva el amor a Dios. Su ética es teocéntrica, ¿no? Él no vivía para agradar a Potifar, que era para el que trabajaba las 24 horas del día, ni aún vive para agradarse a sí mismo, porque podía haber dicho, me voy a dar un caprichito. No lo hace. José es consciente de que vive bajo la mirada de Dios. Y eso es lo que le pesa y lo que lleva aquí, en el fondo de su corazón, ¿no? En el caso de David, aunque cayó en el pecado que José sí logró vencer, David, en su arrepentimiento,
demostró tener exactamente el mismo fondo que José, tener el corazón enamorado de Dios, ¿no? ¿Por qué? Dice el Salmo 51:4. A ver si no dice lo mismo. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Es la misma idea que está transmitiendo José, ¿no? Es la misma actitud del hijo pródigo en la historia cuando vuelve a casa arrepentido. Lucas 15:18, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y por supuesto que David había pecado también afectando la vida de Urías, de Betsabé, afectó su pecado a su hijo, afectó al pueblo, pero en una balanza esos pecados eran de menor importancia que su pecado contra Dios. Y ese es el quid de la cuestión, ¿no? Saber que el pecado va dirigido contra Dios. Si lo pones en una balanza, como digo, el pecado le duele más a José por el daño y la traición hacia Dios que por el daño que podía causarle a Potifar. Qué lección, ¿no? Por lo menos cuando yo estudiaba a José en este capítulo, creo que nos da una gran lección porque creo que nosotros nos movemos a otro nivel, ¿no? Y hay una pregunta grande, importantísima, de reflexión personal, que es la única con la que quiero que te vayas a casa, y es la siguiente. ¿Qué te duele a ti cuando pecas? Es importante, ¿no? Que reflexionemos en esa pregunta incómoda que debemos de contestarnos a nosotros mismos, ¿no? Que tenemos que contestarnos. ¿Qué nos duele cuando pecamos? Porque frecuentemente creo que medimos mal las consecuencias de nuestros actos por el daño que causemos a los que están a nuestro alrededor, quizás porque son personas que tarde o temprano vemos y vamos a tener que enfrentarnos con esas personas tarde o temprano, y quizás eso también nos trae vergüenza. A veces eso nos motiva más para no hacer el mal que el amor a Dios. Tanto en José como en David vemos un amor a Dios que es lo que les mueve y que les hace actuar como actuaron. Y esa es la motivación de un arrepentimiento genuino. Si solo piensas que lo que haces no daña a los demás ni a Dios, evidentemente nunca vas a experimentar el arrepentimiento genuino que te conduce a Dios, ¿no? Vas a estar, mientras no saltes esa situación toda tu vida, como ese año de paréntesis que tuvo David. ¿Os acordáis? Desde que pecó con Betsabé hasta que vino Natán. Lo confrontó y es como si David hubiera hecho así de repente, ahora veo, he pecado contra Dios. Y estuvo todo un año en ese paréntesis, un hombre conforme al corazón de Dios, alejado de Dios, ¿no? La reacción de José también nos va a llevar a un contraste muy evidente con la reacción de Adán y Eva en el Edén. Ellos eran mayordomos de todas las cosas de Dios, igual que José en casa de Potifar, y solo una le era prohibida. Y a pesar de eso, cayeron en la tentación. Y ahora José también tiene en sus manos todo lo que es de Potifar, excepto su mujer, pero no cayó en la tentación. ¿Te imaginas a Eva en Génesis 3 decirle a la serpiente, el Señor ha puesto todos estos árboles a mi disposición, excepto aquel, excepto ese árbol? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué sería del Génesis? Hubiera dado un vuelco, un giro total, ¿no? Si esa hubiera sido su respuesta, pero esa fue la respuesta de José. Está claro que Eva, ¿qué tenía que haber hecho? Huir. Muy bien. Debería haber salido corriendo al ver a la serpiente. ¿Qué le aconseja Pablo a Timoteo? Timoteo, huye
de las pasiones juveniles, segunda de Timoteo 2:22. Tendría que haberse Eva tapado los oídos al iniciar la conversación, huir los oídos. Tenía que haber cortado los pensamientos codiciosos en su corazón y recordar las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás no solo es una serpiente astuta, sino que también es un león rugiente, que va buscando a quien devorar, ¿no? Nuestra misión es huir, someternos a Dios, como dice Santiago, resistir, Dios se encargará del resto. Y el diablo huirá de nosotros. Así de sencillo y así de difícil a la vez. La carne es débil y el diablo sabe por dónde tentarnos a cada uno. Aunque seamos débiles, aunque la tentación es grande, siempre hay algo que es mayor. ¿Qué es mayor? La gracia de Dios y sus promesas. Dios siempre va a ser mayor que la tentación y que nuestras propias fuerzas. Quisiera ir terminando, porque sin duda alguna una de las cosas que más me gusta de la vida de José es cómo apunta al Señor Jesucristo. ¿Dónde lo apunta? ¿Cómo es tipo de José? Es un tipo de Cristo José aquí. Es en el servicio. José vuelve a poner el listón muy alto. Muy alto, tanto que apunta al mismo Señor Jesucristo. Lo hace sirviendo una amo tan exigente como Potifar. Y lo hace también que Potifar está complacido en su servicio. Y solo Jesús sirvió de una manera aún más perfecta que José, porque obedeció al Padre, que es 3 veces santo. ¿Quién podría complacer a ese Dios santo en obediencia perfecta, en obra, en pensamiento, en deseo? ¿Quién podría hacer eso? Solo Jesús, ¿no? Solo Jesús. A José, la mujer de Potifar, lo acusó injustamente con testigos falsos por un delito que no había cometido. Sigo con la misma frase, la sustituyo y pongo Jesús. Jesús fue acusado injustamente por testigos falsos de un delito que no había cometido. El capítulo 39 nos deja ver los principios de servicio y vida de José, que empiezan con una gran prueba de tentación. ¿Cómo comienza el ministerio de Jesús? Con una gran prueba de tentación en el desierto. Si la cuantificamos, la prueba de Jesús en el desierto fue 3 veces más fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque sufre 3 tentaciones muy grandes. Y eso que José estaba en un palacio, rodeado de buenos alimentos, pero aquí Jesús está en el desierto, sin alimento por 40 días. Aunque son circunstancias difíciles, el resultado siempre es el mismo. Ambos resisten. Y también asumen las consecuencias de su integridad. José, por su fidelidad a Dios, fue despojado de su túnica, acusado injustamente y encarcelado entre criminales. Jesús, por su fidelidad al Padre, también fue despojado de su túnica, acusado injustamente y crucificado entre criminales. Pero Dios siempre hace su parte. Ambos fueron vivificados por el mismo Dios. De igual forma que José salió más tarde de aquella cárcel para seguir a la diestra de Faraón y termina salvando a su familia y a su pueblo. Jesús salió del sepulcro y ascendió también a la diestra de su Padre y nos trajo salvación a su familia, a su pueblo. Una salvación que tiene un coste. Para ambos tuvo un coste. Para llegar hasta la diestra de Faraón, José tuvo que pasar entre 2 y 3 años encarcelado, que son las historias que veremos de José a partir del capítulo 40. Tuvo que pasar un episodio de vergüenza, porque corrió desnudo delante de aquellas personas por el palacio de Potifar. Y aquella mujer sostenía los vestidos de José. En el caso de Jesús también estuvo
3 días en el sepulcro, y para entender el coste de la salvación podemos recordar, y ya con esto vamos a ir terminando, las palabras proféticas de Isaías, que nos hablan muy bien de ese coste y de ese sufrimiento de Jesús. Isaías 53, del 4 al 6, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todos nosotros nos descarriamos como esas ovejas de las que describe Isaías, y fuimos rebeldes y desleales a nuestro Salvador. Y ese castigo cayó sobre él, la ira de Dios cayó sobre él. La ira de Faraón cayó sobre José, que tuvo que salir corriendo, pero Dios derramó su ira sobre su hijo, que sin salir corriendo, él se ofreció en sacrificio por nuestros pecados. Él recibió la vergüenza y él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Él recibió el desprecio y la prisión. Nosotros, que recibiremos la honra y la mansión. Sí, es verdad, con esto concluimos. Hemos pecado, lo hemos traicionado, pero el Señor siempre es más bueno y siempre su gracia es mayor. Así que, amén, ¿no? Y gracias por el sacrificio de nuestro Señor. Amén.